Bienvenidos, esta es una nueva edición de Informe Diario. Soy Renato Olivera y antes de comenzar con la información vamos rápidamente con nuestros titulares. El expresidente de Colombia, Iván Duque, ha lanzado una advertencia contundente al actual mandatario Gustavo Petro sobre la posibilidad de cambios en la Constitución y su supuesta intención de incluir la reelección presidencial. En Argentina, el portavoz presidencial Manuel Adorni destacó la disminución constante de la inflación, anticipando que esta tendencia se mantendrá en mayo. En una clara amenaza hacia Taiwán, China ha anunciado la reimplantación de aranceles a 134 productos importados desde la isla a partir del próximo mes. La Fiscalía Europea anunció su decisión de asumir la investigación completa del caso Coldo, la trama de presunta corrupción en la compra de mascarillas al inicio de la pandemia. Buen día, comenzamos con el desarrollo de la información. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó al régimen cubano por reprimir violentamente las protestas pacíficas en la aldea de Juraguá, Cienfuegos. La comisión instó al Estado cubano a respetar la libertad de expresión. Entre tanto, algunas organizaciones cubanas de derechos humanos, como Justicia 11J, pidieron a la comunidad internacional intervenir ante la constante represión de la dictadura de Miguel Díaz-Canel. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado una fuerte condena contra el régimen cubano por la violenta represión de las protestas pacíficas en Juraguá, Cienfuegos. El relator especial para la libertad de expresión, Pedro Vaca, manifestó su profunda preocupación ante los ataques dirigidos a los manifestantes que exigían soluciones a la crisis eléctrica. El pasado 28 de mayo, ciudadanos de Juraguá salieron a las calles para protestar contra los apagones prolongados que les impiden realizar sus actividades diarias. La respuesta del régimen fue inmediata y brutal. Agentes de la seguridad del Estado y de la Brigada Especial reprimieron a los manifestantes con el objetivo de disuadir cualquier intento de expresión pública de descontento. Vaca, en un mensaje a través de sus redes sociales, destacó la necesidad de que el Estado cubano se abstenga de reprimir a su población y respete el derecho a la libertad de expresión. La organización no gubernamental Justicia 11J subrayó que Juraguá, donde se produjeron las protestas, es una de las comunidades más marginadas de Cienfuegos. Este barrio quedó en el abandono tras la cancelación del proyecto de Fidel Castro de construir una central nuclear con subvenciones soviéticas, dejando a sus habitantes en una situación de vulnerabilidad extrema. La respuesta violenta del régimen no solo busca silenciar las voces críticas, sino que también refleja la desesperación de un gobierno que recurre a la fuerza bruta para mantener el control en medio de un creciente descontento popular. Las acciones represivas en Juraguá son una clara violación de los derechos humanos y una muestra más de la naturaleza autoritaria del régimen cubano. Justicia 11J y otras organizaciones de derechos humanos han hecho un llamado urgente a la comunidad internacional, incluyendo a las delegaciones diplomáticas de la Unión Europea en Cuba, para que intervengan y exijan el fin de la criminalización de la protesta y la garantía de los derechos fundamentales en la isla. En Ecuador, agentes de la policía detuvieron a la pareja de Adolfo Macías, alias Fito, un líder criminal prófugo, y a otras 21 personas, entre ellas uno de los cabecillas de la peligrosa banda criminal Los Choneros. Verónica Briones, pareja de alias Fito, ha sido acusada de manejar fondos provenientes de actividades ilegales. Según el general Freddy Zarzosa, director de investigaciones de la policía, Briones se encargaba de recibir sumas de dinero mediante transferencias de origen ilícito y de distribuirlas a través de múltiples transacciones con cuentas de terceras personas para mantener el dinero fuera del radar de las unidades de análisis financiero del Estado. En una rueda de prensa, el general Zarzosa detalló que los detenidos están involucrados en diversos delitos como sicariato, secuestro, extorsión, robo de vehículos y tráfico de drogas, entre otros. Además, destacó que la policía ha conformado un bloque de búsqueda con las mejores capacidades policiales y espera localizar a alias Fito en poco tiempo.
Alias Fito, uno de los líderes de los choneros, escapó a inicios de este año de un complejo carcelario en Guayaquil, donde cumplía una sentencia de 34 años por asesinato, tráfico de estupefacientes y delincuencia organizada. La policía considera a los choneros una de las bandas más peligrosas del país. Las autoridades han reconocido que Ecuador se ha convertido en una zona de almacenamiento y exportación de droga, especialmente cocaína, hacia Estados Unidos y Europa. En 2023 se incautaron 211 toneladas de estupefacientes y entre enero y finales de mayo de este año se han decomisado 120 toneladas, según cifras oficiales. La dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua ha despojado de la nacionalidad a más de 300 opositores, una medida que la reconocida escritora Gioconda Belli ha calificado como muerte civil. La revocación de la nacionalidad a los críticos del régimen es otra muestra del poco valor que le da Daniel Ortega a los valores democráticos, pues esta medida busca anular la identidad de los que se oponen a su mandato. La dictadura nicaragüense de Daniel Ortega ha despojado de la nacionalidad a más de 300 críticos y opositores, una medida que la escritora nicaragüense Gioconda Belli ha calificado como muerte civil. Durante una ceremonia en Costa Rica, donde fue galardonada con un doctorado honoris causa por la Universidad de Costa Rica, Belli expresó su profunda consternación por esta brutal acción del gobierno nicaragüense. El escritor nicaragüense Sergio Ramírez, también despojado de su nacionalidad, ha sido otro crítico vocal del régimen de Ortega. Ramírez, quien fue vicepresidente de Ortega en los años 80, se encuentra ahora exiliado en España y continúa denunciando las violaciones de derechos humanos en Nicaragua. La revocación de la nacionalidad de estos opositores es una clara maniobra de la dictadura para silenciar a quienes se atreven a desafiar su poder. Ortega, exguerrillero del Frente Sandinista de Liberación Nacional, ha acusado a los afectados de ser traidores y vendepatria por su apoyo a las protestas del 2018. Estas manifestaciones, con más de 300 muertos según la ONU, fueron descritas por Ortega como un intento de golpe de Estado orquestado por Washington. Gioconda Belli, en su discurso en la Universidad de Costa Rica, recordó su exilio durante la dictadura de Anastasio Somoza en los años 70. Creíamos que tras la revolución sandinista de 1979, que derrocó a Somoza, no volveríamos a vivir algo similar. Nos equivocamos. Esta medida, que busca anular la identidad y los derechos de los opositores, es una muestra más del carácter autoritario y represivo del gobierno nicaragüense. La dictadura de Daniel Ortega continúa mostrando su desprecio por los derechos humanos y las libertades fundamentales, utilizando la represión y la coerción para mantenerse en el poder. La comunidad internacional debe intensificar su presión y apoyo a los nicaragüenses que luchan por la democracia y la justicia en el país. El expresidente de Colombia, Iván Duque, ha lanzado una advertencia contundente al actual mandatario Gustavo Petro sobre la posibilidad de cambios en la Constitución y su supuesta intención de incluir la reelección presidencial. En su cuenta de X, Duque aseveró que el país no caerá en la trampa, ni constituyente ni reelección, y que la Constitución se respeta. Durante su campaña, Petro prometió no impulsar una constituyente. Sin embargo, desde que asumió el poder, su postura ha cambiado, mencionando repetidamente la posibilidad de modificar la Constitución mediante lo que él llama el constituyente primario. Esto ha generado preocupaciones en varios sectores acerca de un intento de reelección que el mandatario ha negado. En respuesta a estas preocupaciones, Duque manifestó que no apoyará modelos estatistas ni caudillistas que destruyen Colombia. Remarcó que las instituciones deben mantenerse firmes ante la amenaza que enfrenta la patria. Además, afirmó que el Congreso y las Cortes deben actuar con contundencia para enfrentar esta amenaza. Además, junto con los expresidentes Uribe y Santos, Duque criticó la propuesta de una asamblea constituyente para implementar el acuerdo de paz, enfatizando que cualquier convocatoria debe seguir los procedimientos de la Constitución política. En su cuenta de X, Duque acusó a Petro de destruir el proceso de paz estúpidamente y de no querer cumplir con los acuerdos de paz. Duque también se ha referido a temas como la política antidrogas, el populismo y las relaciones diplomáticas con Venezuela,
criticando la postura de Petro ante la ONU y su enfoque en la negociación con narcotraficantes. El expresidente ha dejado claro su firme oposición a cualquier intento de Petro de alterar el orden constitucional en favor de la reelección y ha llamado a las instituciones colombianas a mantenerse vigilantes y firmes. En Argentina, el portavoz presidencial Manuel Adorni destacó la disminución constante de la inflación, anticipando que esa tendencia se mantendrá en el mes de mayo. Adorni también señaló una leve recuperación del poder adquisitivo de los salarios. Según él, este descenso en los índices de inflación se atribuye a una política fiscal clara y coherente implementada por el gobierno del presidente Javier Milei. De hecho, aprovecho para agradecerte porque siempre me haces preguntas que tienen que ver con la coyuntura económica y me sirven para explayarme sobre determinados temas que habitualmente no tengo la oportunidad de hacerlo públicamente, menos aún en la conferencia, así que te agradezco. Con respecto a la lectura o a la situación, bueno, nosotros sabemos que el resultado que arroja el descenso de los índices de inflación mes a mes, que probablemente lo veamos reflejado también, al menos por las estimaciones privadas que uno lee, también va a seguir esa tendencia durante mayo. Lo cierto es que entendemos que tiene que ver con una política fiscal muy clara, sobre lo que vengo yo insistiendo casi a diario en las conferencias y en el resto de la comunicación del gobierno, que es la importancia de el superávit fiscal o la inexistencia de déficit fiscal, si se quiere, porque eso te garantiza dos cosas. Te garantiza, por un lado, cuestiones tal vez más estructurales, que es que que tenés capacidad de repago, que con el paso del tiempo la tasa de interés a la que se accede a los mercados va a mejorar y que además la expectativa de inflación hacia el futuro se te derrumba. Eso por un lado. Y por el otro lado, la política monetaria, que está llevando adelante Santiago Bausili, la verdad es que es básicamente haber destruido definitivamente la máquina de hacer billetes. Momento de una pausa en Informe Diario. No se muevan, que regresamos con más información. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Continuamos con la información. China ha anunciado la reimplantación de aranceles a 134 productos importados desde Taiwán a partir del próximo mes. Esta decisión, anunciada por el Ministerio de Finanzas chino, suspende las concesiones bajo un acuerdo comercial debido a la supuesta falta de reciprocidad por parte de Taiwán. Esta suspensión de concesiones arancelarias, que entrarán en vigor el 15 de junio, afectará a productos taiwaneses como aceites base, utilizados en la fabricación de lubricantes, entre otros. En un movimiento que agrava la ya tensa situación en el estrecho de Taiwán, China ha anunciado la reimplantación de aranceles a 134 productos importados desde Taiwán, a partir del próximo mes. Esta decisión, anunciada por el Ministerio de Finanzas chino, suspende las concesiones bajo un acuerdo comercial debido a la supuesta falta de reciprocidad por parte de Taiwán. China, que considera a Taiwán como parte de su territorio y no lo reconoce como país, ha incrementado significativamente la presión económica, política y militar sobre la isla en los últimos años. En un acto más de coerción, Beijing justifica esta medida alegando que Taiwán ha adoptado medidas discriminatorias contra productos del continente, violando así los términos del acuerdo. Esta suspensión de concesiones arancelarias, que entrará en vigor el 15 de junio, afectará a productos taiwaneses como aceites base, utilizados en la fabricación de lubricantes, entre otros. La oficina presidencial de Taiwán ha condenado la medida, calificándola como un claro ejemplo de coerción económica china, que no contribuirá a mejorar las relaciones a través del estrecho de Taiwán. China debe abandonar la intervención política en el mercado y dejar de distorsionar el funcionamiento normal de la economía global mediante la coerción económica, declaró en un comunicado.
El Consejo de Asuntos del Continente de Taiwán destacó que el acuerdo ECFA firmado en 2010 ha beneficiado a empresas de ambos lados. Hacemos un llamado al continente para resolver las diferencias mediante un diálogo constructivo que no implique requisitos políticos y detener la presión económica y comercial, afirmó el Consejo. Este último movimiento se produce después de que en diciembre pasado China eliminara recortes arancelarios sobre 12 productos químicos importados de Taiwán, en un intento evidente, según Taipei, de interferir en las elecciones de enero, que fueron ganadas por el presidente taiwanés Lai Ching-te, considerado supuestamente separatista por Beijing. El incremento de las maniobras militares y las agresivas políticas económicas de China no solo aumenta la inestabilidad en la región, sino que también representan una seria amenaza para la paz y la seguridad internacional. La Fiscalía Europea ha anunciado su decisión de asumir la investigación completa del caso Coldo, la trama de presunta corrupción en la compra de mascarillas al inicio de la pandemia. Esta decisión incluye los contratos adjudicados en varios ministerios y en las comunidades autónomas de Canarias y Baleares, todos bajo sospecha de fraude. La Fiscalía Europea tiene la responsabilidad de investigar, procesar y llevar a juicio a los autores de delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión Europea, así como otras infracciones penales vinculadas. Esta investigación se convierte en un test crucial para la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de fondos europeos durante la crisis sanitaria. Este movimiento de la Fiscalía Europea se produce tras recibir información del gobierno español, la cual detalla que el fraude involucra 17.8 millones de euros de fondos europeos, incluyendo 14.7 millones del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y 3.1 millones del Fondo de Solidaridad. El caso, que toma su nombre de un asesor del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha generado un interés público significativo. La Fiscalía Europea, que inició su investigación el 4 de marzo, se centró inicialmente en contratos adjudicados por los servicios de salud de Baleares y Canarias a una misma empresa para la adquisición de material sanitario, como mascarillas, durante la pandemia. El gobierno del socialista Pedro Sánchez enfrenta una creciente presión para rendir cuentas. El impacto político del caso Coldo podría ser significativo, especialmente en un momento en que la confianza en las instituciones gubernamentales ya está en entredicho tras la aprobación de la polémica ley de amnistía y las investigaciones por presunta corrupción y tráfico de influencias contra la esposa del presidente de gobierno. Hablamos de Begoña Gómez. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, está listo para retomar su campaña y ha advertido a los demócratas y a Joe Biden sobre una contienda electoral dura después de que un tribunal lo declarara culpable de declarar incorrectamente gastos de campaña. A pesar de los procesos judiciales, Trump mantiene una ventaja en estados clave con un debate entre los candidatos principales previsto para el 27 de junio. El expresidente Donald Trump está ahora listo para retomar su campaña y ha advertido a los demócratas y a Joe Biden a que se preparen para una dura contienda electoral. Esto después de que un tribunal lo declarara culpable de presuntamente declarar incorrectamente gastos de campaña, caso que ha sido duramente criticado e incluso considerado como lawfare con la finalidad de obstaculizar la campaña del exmandatario. El juicio al que Trump tuvo que asistir limitó su capacidad para poder hacer campaña. Pese a ello, la portavoz del equipo de Trump, Karoline Leavitt, afirmó que la campaña siguió en marcha y dijo que Biden y los demócratas confinaron a Trump en una sala de tribunal por más de 8 horas al día durante 6 semanas, y aún así está ganando. Aprovechando su tiempo en Nueva York, Trump realizó paradas de campaña e impromptu rallies, destacando el declive de la ciudad bajo el fiscal del distrito, Alvin Bragg. En Harlem, Trump fue recibido con entusiasmo y prometió arreglar Nueva York. Trump también realizó grandes mítines, incluyendo uno en Wildwood, Nueva Jersey, donde se reunió con una multitud de entre 80.000 y 100.000 personas. En el Bronx, atrajo a 25.000 asistentes, superando las expectativas iniciales.
A medida que la campaña avanza hacia junio, se espera un debate temprano entre los dos candidatos principales el 27 de junio. Y lo más probable es que Biden y su equipo utilicen el juicio contra Trump para intentar deteriorar su imagen. Pese a los procesos contra Donald Trump y los intentos por afectar su campaña, el exmandatario mantiene una ventaja especialmente en estados cruciales. Momento de una nueva pausa en Informe Diario. No se muevan, que tenemos todavía mucha más información para ustedes. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Continuamos con la información. Alemania ha autorizado a Ucrania la utilización de sus armas en la región fronteriza de Kharkov. Esto llega en respuesta a la agresión rusa y busca mejorar la capacidad defensiva ucraniana. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, apoyó esta medida. Alemania ha dado luz verde a Ucrania para utilizar armas alemanas en la defensa de la región fronteriza de Kharkov. Esta medida llega en respuesta a los ataques rusos lanzados desde su propio territorio y busca fortalecer la capacidad defensiva ucraniana conforme al derecho internacional. La decisión de Berlín ha sido bien recibida por los aliados occidentales. Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, apoyó la medida subrayando que es legítimo que Ucrania ataque objetivos militares dentro de Rusia si esto es necesario para su defensa. Aunque la mayoría de las armas entregadas hasta ahora, como los obuses autopropulsados, tienen un alcance limitado y no pueden ser utilizadas para ataques profundos en territorio ruso, Alemania, junto con otros países como Francia, Reino Unido y Estados Unidos, han comenzado a suministrar armamento con mayor alcance. El anuncio de Alemania sigue una supuesta modificación de la política estadounidense, que permitiría a Ucrania utilizar armas americanas para atacar objetivos en Rusia, siempre que estén cerca de la frontera ucraniana. Este cambio refleja una estrategia occidental más agresiva frente a la continua agresión rusa. Rusia ha respondido a estas medidas con amenazas de ataques nucleares tácticos, lo que ha aumentado las tensiones internacionales. Sin embargo, los aliados de Ucrania permanecen firmes en su apoyo, argumentando que las acciones rusas justifican una respuesta contundente y que la defensa de Ucrania es esencial para la estabilidad europea. Esta nueva autorización de Alemania es un paso significativo en la asistencia militar a Ucrania y destaca la unidad de Occidente en su lucha contra la agresión rusa. Mientras Kiev se esfuerza por proteger su territorio y soberanía en un conflicto que continúa intensificándose. El presidente Joe Biden ha autorizado a Ucrania a utilizar armamento estadounidense para defender la región de Kharkov, según confirmaron 4 funcionarios estadounidenses. Este cambio permite que Ucrania emplee armas suministradas por Estados Unidos para propósitos de contraataque en Kharkov, sin cambiar la política de no usar misiles de largo alcance para ataques ofensivos en Rusia. La decisión responde a las intensas solicitudes de Ucrania para defenderse de los ataques rusos desde su territorio. Kharkov es la segunda ciudad más grande de Ucrania y está a solo 20 kilómetros de la frontera rusa. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha argumentado que las restricciones anteriores ponían a las fuerzas ucranianas en una situación insostenible, especialmente con la intensificación de los ataques rusos en la región. La administración de Biden ha sido duramente criticada por no permitir que Ucrania utilice todos los recursos disponibles para defenderse, posición que favorecería a Rusia. Tras una reunión el 13 de mayo entre altos funcionarios estadounidenses y ucranianos, se recomendó a Biden cambiar la política. El cambio de política refleja una adaptación a las necesidades defensivas de Ucrania en el campo de batalla. Líderes europeos como Emmanuel Macron y Jens Stoltenberg han apoyado esta flexibilización, afirmando que Ucrania debe poder defenderse plenamente, incluso en territorio ruso. Hasta aquí llegamos con la presente edición en Informe Diario, aunque antes de despedirnos y para obtener más información, escaneen el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. No se olviden que estamos en www.grupotvl.com.
Síguenos también en Twitch como TVLESP. Escúchanos a través de Spotify como TVL en español y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrarnos como TVL en español. Hasta una próxima oportunidad. Con su permiso.